Hola, yo soy Durán. Si querés aprender a hacer esta composición, quédate conmigo. Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a aprender a hacer esta composición con Adobe Photoshop y Yara 3D. Bien, vamos a descargar ambos programas junto con los materiales que vamos a utilizar en el video. Vamos a irnos a lo que es la Yara 3D y vamos a abrir la plantilla autoeditable que va incluida en el pack de materiales. Vamos a instalar la fuente, vamos a irnos a este icono y vamos a tipear lo que es nuestro texto. Vamos a poner OK, vamos a irnos a Archivo, Exportar, seleccionaremos formato PNG, le vamos a dar un nombre, vamos a darle en Guardar. Y aquí vamos a poner User Define, vamos a poner 2000 por 2000. Vamos a poner True Color y pondremos Transparent. Bien. Aquí vamos a dar en Save y se nos va a guardar lo que es nuestra imagen. Vamos a irnos al Photoshop, vamos a dar Archivo, Nuevo y vamos a hacer esta composición en una hoja A4, o sea, lista para imprimir. Vamos a irnos a seleccionar Papel Internacional, tamaño A4 o A5 según la hoja que tengas en tu casa y vamos a dar OK. Vamos a ir a Imagen, Rotación de Imagen, 90 grados AC, vamos a situarnos en lo que es la herramienta Zoom, daremos en Ajustar Pantalla. Vamos a irnos a Archivo, Colocar y vamos a situarnos donde están nuestros materiales. Vamos a irnos a seleccionar el mar, daremos Colocar y lo haremos al tamaño de nuestro documento. Vamos a estirarlo y vamos a presionar Enter para validar. Y como vemos vamos a tener lo que es nuestro mar. Bien, vamos a situarnos en la capa fondo, vamos a irnos a Archivo, Colocar y vamos a colocar lo que es nuestro cielo. Lo colocamos y lo ponemos más arriba. Vamos a hacerlo un poco más angosto, más o menos de esa altura va a estar bien. Vamos a presionar Enter y vamos a darle clic derecho, rasterizar capa. Vamos a presionar Control J, Control T, daremos clic derecho, voltear horizontal. Presionaremos Enter y nos iremos a crear una máscara de capa de los iconos de abajo. Seleccionaremos un pincel de más o menos unos 1000 píxeles de tamaño, dureza del 0%, color frontal negro y vamos a borrar estas partes de aquí para obtener mayor cantidad de nubes. Una vez logrado este efecto, vamos a irnos a lo que sería meter nuestras capas en una sola. Vamos a seleccionarlas presionando Control y daremos Control E para unirlas. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser oscurecer un poco nuestro cielo. Vamos a irnos a lo que es crear una capa de ajuste de brillo con contraste y bajaremos el brillo al máximo. Subiremos el contraste más o menos a un 30 o 35 dependiendo de las preferencias personales de cada uno. Como vemos se nos hará como una especie de cielo de noche. Vamos a bajar lo que es la opacidad a nuestro pincel a más o menos un 60% y vamos a hacerlo más pequeño, más o menos unos 200 píxeles y vamos a borrar estas zonas. Bien, lo vamos a borrar de este modo para eliminar un poco lo que es el exceso de colores en nuestra nube. Bien, una vez que hayamos borrado esas imperfecciones, nos vamos a ir a lo que sería meter todas estas capas en un grupo. Para eso seleccionaremos la capa de brillo y la de cielo, presionando Control y daremos Control G para meterlas a un grupo al que llamaremos cielo. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser situarnos en la capa mar. Vamos a crear una capa de ajuste de tono saturación. Daremos en colorear. Vamos a presionar Control Alt G para crear una máscara de recorte y vamos a seleccionar un tono de 205 con una saturación de más o menos 25 y una luminosidad de 0. Bien, vamos a meter estas dos capas en un grupo. Para eso vamos a seleccionarlas presionando Control y daremos Control G. A este grupo le vamos a renombrar como mar. Lo siguiente que haremos será irnos
a colocar lo que es nuestro texto. Para ello vamos a irnos a Archivo, Colocar, y vamos a colocar nuestro texto. Vamos a dar en Colocar y vamos a presionar Enter. Vamos a dar clic derecho, Rasterizar capa. Bien, ahora vamos a presionar Control T y presionando Shift lo vamos a hacer más grande hasta que cubra más o menos esta parte de nuestro mar. Vamos a presionar Enter y lo situaremos un poco más arriba. Bien, una vez aquí vamos a irnos a lo que sería crear este efecto de arena. Para esto nos vamos a ir a lo que es tomar la herramienta varita mágica, seleccionar la parte frontal de nuestro texto y dar Control J. Momentáneamente esta capa la ocultaremos. Vamos a situarnos en la capa de nuestro texto y vamos a crear una nueva. Vamos a tomar el siguiente color, cuyo código es 0984DD. Vamos a presionar OK y vamos a tomar lo que es nuestro pincel. Vamos a aumentar el tamaño a unos 1000 píxeles y vamos a cubrir todo nuestro texto. Opacidad del pincel 100% para cubrirlo todo. Vamos a cubrirlo de este modo y vamos a poner esta capa en un modo de fusión color. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser darle Control Alt G para crear una máscara de recorte para que se nos aplique solamente a nuestro texto. Bien, una vez hecho esto, lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a lo que sería crear el efecto de arena. Como ya sabemos, es muy simple de hacer. Simplemente vamos a irnos a lo que sería ir a nuestra capa de texto, daremos filtro, ruido, añadir ruido. Vamos a añadir una cantidad de más o menos entre los 75 y el 100%, distribución gaussiano monocromático. Vamos a presionar OK y vamos a tener lo que es nuestro ruido. Ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y lo vamos a desenfocar entre 0,5 y 1 píxel para lograr este mejor efecto. Bien, una vez que estemos vamos a habilitar la capa de arriba y vamos a darle, por decir así, lo que sería otro color a nuestro color frontal. Vamos a dar control clic sobre la miniatura, vamos a irnos a edición, rellenar y vamos a seleccionar el siguiente color, cuyo código es 0096FF. Vamos a seleccionar ese color y daremos en OK. Bien, daremos control D y vamos a irnos a lo que sería archivo, colocar y vamos a colocar nuestra textura. Vamos a colocarla y vamos a hacerla del ancho de nuestro texto. De este modo. Bien. Vamos a presionar Enter. Vamos a ponerla en un modo de fusión de multiplicar. Vamos a darle una opacidad del 77% y presionaremos Control Alt G para crear una máscara de recorte. Vamos a duplicarla presionando Control J. Presionaremos Control Alt G y la vamos a poner en un modo de fusión de superponer. Como vemos, vamos a aumentarle lo que es la opacidad al 100% y vamos a lograr este efecto un poco raro, pero que como vemos combina bastante bien con lo que es nuestra composición. Bien, vamos a irnos a lo que es nuestra capa de texto. Vamos a seleccionar un borrador, que es el siguiente pincel. Viene predeterminado en Photoshop, que es este pincel, y le vamos a dar un tamaño de unos 200 píxeles aproximadamente. Vamos a seleccionar, vamos a borrar, mejor dicho, lo que sería esta parte de nuestro texto. Para borrar de una mejor manera vamos a seleccionar color de fondo blanco. Vamos a borrar, pasándole así para dar este efecto de desgranado a nuestro texto. Debemos procurar no pasarnos demasiado con el efecto, ya que perdería realismo. Si nos pasamos,
vamos a darle paso atrás y vamos a continuar. Vamos a pasarle así a esta parte, como que por efecto del mar esta arena se está deshaciendo. Vamos a pasarle más o menos así. Ustedes lo van a hacer con muchísimo más paciencia. Yo no dispongo de demasiado tiempo. Vamos a pasarle de este modo. Y una vez que hayamos terminado, vamos a meter todas nuestras capas en un grupo. Vamos a seleccionar de la primera hasta la última presionando Shift y presionaremos Control G. A este grupo lo vamos a llamar texto. Bien, vamos a situarnos en el grupo mar. Vamos a crear una nueva capa y vamos a irnos a la herramienta pincel. Vamos a seleccionar un pincel blanco y vamos a cargar los pinceles de salpicaduras de agua. Vamos a seleccionar algún pincel de salpicadura que nos guste y que combine un poco con nuestra composición. Bien, vamos a buscar algún pincel que esté bueno. Creo que este va a andar bien. Vamos a aumentar un poco lo que es su tamaño, más o menos a unos 1000 píxeles, quizás un poco más, unos 1500 píxeles va a estar bien. Y vamos a aplicar algunas pinceladas. Para que no nos quede tan uniforme, vamos a irnos a lo que es este icono y podremos girarlo o cambiarlo un poco. Vamos a girarlo así, vamos a aplicar una pincelada por acá y le voy a girar un poco más para abajo ahora y voy a aplicar otra pincelada por acá. Bien, una vez que hayamos hecho esto, vamos a tener lo que sería nuestras salpicaduras de agua por detrás. Vamos a tomar nuestra herramienta mover y vamos a colocarlas más o menos a gusto por ahí atrás. Ahora lo siguiente que haremos será renombrar esta capa como salpicaduras traseras o atrás, como ustedes quieran, para no confundirnos con alguna otra capa. Vamos a situarnos en el grupo texto y vamos a crear una nueva capa. Vamos a cambiar nuestro pincel de salpicadura por uno diferente. Podemos seleccionar algún pincel que a nosotros nos guste e ir aplicándolo más o menos, pues este puede ser. Vamos a aplicarlo algunas veces, más o menos así. Y bueno, vamos a crear una máscara de capa y con un pincel con bordes suaves vamos a poder ir borrando las partes que no nos gusten. Vamos a seleccionar con el frontal negro y vamos a borrar estas partes de aquí que no queremos que aparezcan en nuestra composición. Bueno, esto es a gusto, así que vamos a ir haciéndolo como cada uno de nosotros queramos. Ya sabemos, si queremos borrar, vamos a crear máscaras de capa desde estos iconos y con un pincel difuminado en color negro vamos a ir borrando estas partes que no queremos que aparezcan. Bien, yo mientras termino de hacer las salpicaduras voy a pausar el video para no perder tiempo. Bien, como vemos ya terminé. Y así que lo siguiente va a ser seleccionar todas nuestras capas de salpicado. Presionando Shift y vamos a presionar Control G para meterlas a un grupo. Este grupo lo vamos a renombrar como salpicaduras frontales. Bien, vamos a situarnos en la herramienta mover y vamos a bajar un poco lo que son nuestras salpicaduras, más o menos ahí, para que se entienda nuestro texto. Bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear lo que son estas olas como para disimular un poco más. Bien, vamos a irnos a lo que son nuestras olas. Vamos a crear una nueva capa y vamos a aplicar algunas pinceladas más. Con algún pincel que nos guste. Yo voy a aplicar así solamente para hacer una ola. Y vamos a crear, bueno, una máscara de capa. Vamos a seleccionar un pincel de bordes suaves en un tamaño de unos 200 píxeles y voy a borrar para darle un poco de forma a nuestra ola. Bien,
Ustedes pueden hacer la cantidad de las que quieran, esto es a gusto. Yo la hago rápido para no perder demasiado tiempo. Y vamos a situarla más o menos por aquí. Bien, una vez hecho esto, vamos a irnos a lo que sería aplicar este tono un poco azulado a nuestro fondo. Yo no lo hice hasta ahora simplemente para tener una mejor visión de lo que son nuestros diferentes elementos. Vamos a irnos a lo que es situarnos en nuestro grupo mar. Vamos a crear una capa de tono saturación. Presionaremos en colorear y vamos a seleccionar lo que es un tono medio azulado con no demasiada saturación. 30 más o menos va a estar bien. Y vamos a bajarle lo que es un poco la luminosidad, más o menos al -5, para crear un poco lo que es este efecto. Podemos bajarle un poco la opacidad a nuestra capa de tono saturación para que no se note tanto. Vamos a ponerla a un 45% y vamos a lograr un poco lo que es este efecto de color más azulado. Podemos jugar un poco con la luminosidad y la saturación de nuestra máscara, nuestra capa de ajuste. Bien. Una vez que hayamos terminado de ajustar más o menos a gusto lo que es nuestro fondo, vamos a irnos a lo que sería agregarle el efecto de lluvia. Por eso vamos a situarnos en nuestra última capa y vamos a irnos a crear una nueva. Vamos a seleccionar un color frontal blanco y un color de fondo negro. Vamos a irnos a filtro, interpretar, nubes. Vamos a irnos a lo que sería irnos a filtro, interpretar, fibras. Como vemos, se nos van a crear estas fibras un poco raras, pero vamos a aumentarle lo que es la intensidad al 64. Vamos a presionar OK y vamos a ponerlo en un modo de trama. Vamos a bajarle un poco lo que es la opacidad, más o menos a un 40%, quizás un poco menos, a un 30%, para crear lo que es este efecto de lluvia. Bien, vamos a irnos a lo que sería presionar Control T, vamos a darle clic derecho, perspectiva, vamos a tomar una punta y la vamos a subir más o menos a unos 10 grados. Para darle un efecto más realista, como que la lluvia viene hacia nosotros. Bien, vamos a irnos a lo que sería oscurecer la lluvia un poco en esta parte para que no se note tanto. Bien, vamos a irnos a lo que sería crear una máscara de capa. Seleccionaremos un pincel difuminado con un tamaño de unos 1200 píxeles, color frontal negro, y vamos a darle una opacidad de más o menos el 60%. Y vamos a oscurecer esta parte de aquí abajo. Y ahora vamos a bajarle aún más la opacidad, más o menos al 20%. Y vamos a oscurecer un poco lo que es la parte de nuestro texto. Bien, una vez que hayamos terminado de hacer esto, nos quedaría simplemente hacer lo que son nuestros rayos. Bien, para esto nos vamos a ir a crear una nueva capa y vamos a seleccionar nuestro pincel. Vamos a cargar nuestro pack de pinceles de rayos que dejé junto con los materiales. Vamos a seleccionar algún pincel que nos guste. En mi caso voy a seleccionar este, creo que va a estar bien. Y vamos a subirle un poco lo que es el tamaño, unos 800 píxeles más o menos. Con un color frontal blanco vamos a aplicarlo. Vamos a aumentar lo que es nuestra opacidad al pincel y vamos a aplicarlo más o menos en esta zona. Bien, vamos a presionar Control J y vamos a bajarle la opacidad a esta capa a un más o menos 50%.
y presionaremos control E para unirla con la capa de abajo. Ahora presionaremos 2 veces control J y vamos a presionar nuevamente control E para unir nuestra capa con la de abajo. Vamos a situar la capa 9 copia por debajo de la otra y vamos a irnos a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano y vamos a darle un radio de unos 15 píxeles para lograr este efecto como de luz o resplandor atrás de nuestro rayo. Vamos a presionar OK, vamos a situarnos en la capa 9 y vamos a crear una nueva capa. Vamos a cambiar nuestro pincel por otro, puede ser este. Vamos a aumentarle un poco lo que es el tamaño, unos, no sé, 1000 píxeles va a estar bien. No, quizás un poco menos, unos 800 va a andar bien. Vamos a girarlo un poco para que nos quede un poco más frontal, más recto. Y vamos a aplicarlo más o menos por acá. Bien, una vez que lo hayamos aplicado vamos a repetir el mismo paso. Vamos a dar control J, control E, control J 2 veces y control E, y vamos a arrastrar esta capa por debajo de la otra. Vamos a irnos a dar control F y se nos va a aplicar el mismo desenfoque que al otro. Bien, si vemos que se ve un poco grande vamos a seleccionar ambas capas. Vamos a presionar control T, vamos a presionar shift y vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a presionar enter y vamos a tener nuestro rayo. Bien, ahora vamos a agregar una nueva capa a partir de la capa 10 y vamos a irnos a cambiar nuestro pincel por un rayo individual. Puede ser, vamos a buscar alguno, a ver. Quizás este bueno, a ver. Vamos a aumentarle el tamaño 1200. Si este está bueno, vamos a aumentar un poco más el tamaño. Y vamos a aplicar una pincelada. Bien, para esto vamos a aplicar otro tipo de efecto. Vamos a presionar control J. Vamos a bajarle un tantito lo que es la opacidad, más o menos al 40%. Y vamos a presionar control E para unirlo. Vamos a presionar control J 2 veces, vamos a dar control E y pondremos esta capa por debajo de la otra. Bien, vamos a irnos a lo que es filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano, pero vamos a darle un desenfoque de unos 25, más o menos entre los 25 y los 30. Vamos a presionar OK y vamos a ver lo que sería nuestro rayo. Para no tener tantas capas sueltas por acá, vamos a seleccionar todas las capas de rayo. Vamos a presionar control G y a este grupo le vamos a llamar rayos. Bien, vamos a ir mirando lo que son nuestras capas y vamos a ir renombrándolas de acuerdo a lo que son. Esta es la capa de olas. Y bien, una vez que hayamos terminado, vamos a haber terminado con lo que es nuestra composición. Como sabemos, podemos jugar un poco con lo que es nuestro cielo y nuestro tono. Para igualar un poco lo que es el tono, vamos a situarnos en lo que es la capa de tono saturación. Y le voy a subir un poquito más lo que es la saturación, más o menos por ahí. Un tono un poco más azul. Puede ser. Y voy a presionar control alt G para que se me aplique solamente al mar. Ahora me voy a situar en el grupo cielo. Voy a crear una nueva máscara, una nueva capa de tono saturación. Y aquí voy a poner colorear y voy a seleccionar lo que es un tono azul, más o menos así, con un poco más de saturación. Más o menos por ahí va a estar bien. Para crear lo que es un efecto un poco más de tormenta eléctrica, vamos a bajarle un poquito la luminosidad, más o menos al menos 30 va a estar bien. Y vamos a presionar control G para que se nos aplique solamente a nuestro cielo. Bien, una vez que hayamos terminado de hacer esto, vamos a finalizar con lo que sería nuestra composición. Espero que les guste el video. Cualquier duda que tengan, simplemente comenten o mándenme un mensaje y trataré de resolverlo lo más rápido posible. Bueno, espero les haya gustado. Cualquier pedido o cosa que necesiten pueden pedírmelo a mi canal o a mi página de Facebook
la cual les voy a dejar en la descripción. Bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado, compártanlo con sus amigos y nos veremos la próxima.